Médico en línea en Grupo Haz Noticias. Bueno, mañana de jueves, y este jueves sabemos que es especial, es Día de Muertos. Entre ayer y hoy continúa todo esto de la algarabía con motivo de los fieles difuntos, de estar visitando camposantos, los panteones, los lugares de origen de toda esta festividad. Adrián Vera Hilton, urgenciólogo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Sí, como bien dices, es un día de fiesta y alegría al mismo tiempo, Sí. de recordar muchas cosas. En este país único en burlarse de la muerte. Único. Porque no hay otro país que se burle de la muerte como lo hacemos los mexicanos, Es o de estas correcto. características. Con burla y fiesta. Y con todo este contexto, platicábamos la semana pasada, en esta cápsula de jueves, todo lo que involucra el sentimiento de la muerte en cada una de las clínicas hospitalarias. Nos habías comentado que está desde el asunto del preámbulo a un fallecimiento, que ustedes como que reconocen algunos síntomas que no siempre son físicos, sino está entre olores de flores, de perfume, o que una persona que ya está a punto de irse de este plano te pida agua, cuestiones así. Sí, fíjate que pues, esta ya viene siendo la tercera parte de pues, casos médicos, más que de terror, porque sí los hay, sería poco explicables para la ciencia tal cual. Hay que recordar que nosotros los médicos somos parte de científicos y no podemos creer ciertas partes o ciertas ideas o ideologías sin tener el respaldo científico. Pero por más científico que seamos, no podemos negar la posibilidad y capacidad de cosas que nos han pasado a más de uno de nosotros. Como bien lo hemos platicado varias veces en el ámbito hospitalario, tenemos los dos extremos de la vida y estamos en medio batallando en ambos puntos para poder lograr tener a un recién nacido y mantenerlo, para tener a las personas sanas y fuertes, recuperarle su salud de ser necesario y a veces acompañarlos hasta el propio desenlace. Y ahí, en ese punto, es donde vienen varias cosas. Fíjate que ahorita en redes sociales está muy fuerte, inclusive yo hice un video en TikTok de eso de los olores, de cuando viene algo fatal para un paciente, pero en ese momento es cuando tenemos o percibimos un pre antes de esto. Y antes de iniciar en esa plática, te voy a hacer una pregunta que le haría a todo tu auditorio. ¿El alma pesa? Esa es una pregunta muy fuerte y que, créanme, tiene su respaldo científico, aunque no ha sido muy amplio o demostrado, sí tiene una plática O sea, ¿sí científica. pesa? Fíjate, hay una película que se llama 21 gramos que hizo el director Iñárritu. Ajá. Él en el 2003, si no mal recuerdo, precisamente se llama igual, 21 gramos. 100 años antes, un científico estadounidense realizó estudios en pacientes literal a punto del desenlace, que ya no podían movilizarse y a ellos los pesó. Y en ese peso encontró que en el primer pequeño grupo que hizo de estudio, el número fue constante. 21 gramos al momento del desenlace, al momento de fallecer, perdían técnicamente de inmediato 21 gramos. Y es por eso que de manera científica se le puso esa circunstancia. Recordemos que hace 100 años se veían más ideologías y teologías en el ámbito científico de tratarlo de demostrar, y es ahí donde vienen este tipo de estudio. Se trató de demostrar más, inclusive cuando lo estudiaron en inclusive animales mascotas, en este caso fueron perros, pero en aquellos años pensaban que los perros no tenían alma, por lo tanto no había esta variación que encontraron en este primer grupo. Y aunque hubo varios grupos después que no pudieron reemplazar el mismo estudio, sí hubo ciertas similitudes que a pesar de todos estos años ha tratado de ser incluso burlado por otro grupo de científicos, pues quedó en la memoria tanto científica como coloquial
y social este tipo de situaciones. Entonces, ¿tendrá o no tendrá un peso? Es demostrable y a la vez sospechable de cierta manera. Ahora, ya para las pláticas que hemos dado, sí hemos tenido estos casos. Y te voy a platicar, señor X, de 74 años de edad, en el que por X padecimiento estaba internado en el hospital y lo teníamos precisamente en un área incluso no aislada, pero le había tocado un cuarto solo. Esa paciente tenía literal, por las condiciones en las que se encontraba e incluso por el momento en el que fue ingresado, tenía técnicamente al personal médico y de enfermería solo para él. Y ahí es cuando empezamos a ver la progresión de hacia una mala progresión de este paciente por sus enfermedades, y el desenlace era más que obvio para nosotros. Ahí fue cuando el paciente, una mañana cuando entramos al turno, pues ya lo encontramos con literal una facie cadavérica, le llamamos nosotros. Ya su cara ya perdía el tono muscular, ya decía una persona de intendencia que tuvo la oportunidad de pasar antes tiene ya la cara como si ya no perteneciera a nosotros, por no decirlo más claro. Se dibuja Sí, se dibuja bastante. bastante estado cadavérico, ¿no? Es Se va exactamente. Se dibujando. nota más las facies del propio cráneo y entonces Sí. da esa similitud. Y atónico, ya no se movía el paciente, solo tenía su automatismo al respirar. Enfermería tenía que ser, después de nosotros haber pasado visita y haber revisado, enfermería tenía que realizar varias labores, incluso de aseo y de limpieza. Al terminar el aseo y limpieza, bañaron a este paciente porque en el argot de nosotros sabemos que a veces estos pacientes tienen una, y como cualquier persona, predilección de estar limpios antes de un evento pues de tal magnitud. Entonces, enfermería fue a bañar al paciente y al transcurso de minutos, 30 minutos o menos, el paciente reacciona y al ver pasar a la enfermera le habla. Señorita, y obviamente la enfermera pues sintió un escalofrío inmediato porque sabía que ese paciente, o sea, ese cuarto y ese paciente ya no respondía o ya no hablaba. Regresa, evidentemente tuvo que guardar su postura, le contesta al paciente X, que repito, y este señor lo primero que realiza fue pedirle agua porque tenía mucha sed. Y al traerle agua y empezar a tomar agua, el paciente después le pide, oiga señorita, falta mucho para que traigan de comer. Después, pasó un X tiempo, una hora, digámoslo así, vuelve a reaccionar el paciente y le pregunta, oiga, falta mucho para que traigan de comer. Casualmente daba el tiempo de que hubiera de comer. Enfermería tenía ahí un platillo para otro paciente que siempre dejan de más por si se necesita. Y aparte tenía fruta que la propia enfermera tenía para ella. Se lo ofreció al paciente, se comió su platillo e incluso lo que le ofreció a la paciente. Vuelve a pasar el tiempo, la enfermera atendió a otros pacientes y cuando vuelve a regresar al cuarto, el paciente igual que como lo recibimos, con sus fases cadavéricas, atónico, ya no respondía a estímulos. Vuelve a pasar, nos vuelve a informar la paciente de que este paciente pues ya no debe de tardar la circunstancia que estamos esperando. Y de inmediato, antes de terminar el turno, empieza un olor fresco, un olor floral hasta cierto punto. E incluso hago mucho hincapié, repito, fresco. Sí, en el área hospitalaria tenemos clima, tenemos el aire regulado a una temperatura adecuada, pero ahí se empezó a sentir más fresco de lo habitual en ese momento y el aroma que fue fácil de percibir para algunos de los que estábamos ahí presentes. Este paciente al término del turno tuvo su desenlace, pero igual que este caso que te estoy platicando, ha habido otros casos en los que ya inclusive ya esperamos que se vaya y vuelve a pedir agua. Doctor, ¿por qué pide agua?
muchas veces en el automatismo, explico aquí, empiezan a respirar de manera más profunda, rápida y por la boca, perdón, o con la boca abierta. Entonces esto obviamente les seca la boca y la garganta y en el momento de lucidez es cuando nos piden esta agua. Estos pacientes tienden a decir algo o recordar o pedir hablar con la familia. No es específicamente habitual, pero a veces llega a suceder. Inclusive mucha gente sabe que en el momento de que ellos tienen esta pequeña lucidez y a veces habla con la familia, ya la propia familia está esperando el desenlace, pues no puedo decir no grato y grato al mismo tiempo, porque dependiendo de la circunstancia y al mismo tiempo como empezamos la plática, del argot mexicano de cómo vemos la muerte. Es toda una situación la que se vive en los hospitales, porque podríamos decir, ustedes conviven con la muerte todos los días. Todos los Va y días. viene la muerte, entonces se les hace presente a través de un fresco raro, de un olor extraño, pero ciertamente con un olor a flores característico, muy de ofrenda, muy de velatorio. A lo mejor tal vez pudiera ser, y eso es inexplicable. Vaya, Esto. médicamente no hay tienes una manera de explicación. explicar, no puedo explicarlo totalmente. Te puedo decir un caso más rápido. Un paciente en el que su padecimiento era muy grave y lo teníamos manejado de manera avanzada. Teníamos medicamentos para poder mantener su presión y tener la respiración porque el paciente clínicamente ya estaba con muerte clínica, por decirlo así. Este paciente, por las condiciones del propio paciente, empezó a tener necrosis en extremidades. Necrosis quiero decir tejido muerto negro, por decirlo así. No tanto que oliera feo, sino simplemente tejidos donde empieza a tener oscuridad, se empieza a poner oscuro. Se pigmenta. Se pigmenta oscuro en las extremidades y en varias partes de piernas, pies, piernas y brazos también. Vaya, ya nada más le quedaba que el puro tronco, entonces. Sin estas manchas, sí. Y a mí me tocó ser, entre las bromas, como buenos mexicanos, y yo siempre he dicho que el área de salud, sobre todo los médicos, somos los que vivimos o convivimos con el humor negro real, no lo que vemos con algunos estandoperos o cómicos. Entre las bromas decíamos, pues es que a lo mejor todavía tiene alguna deuda que hacer y, en fin, algo que pagar, me refería yo económicamente. Su familia ya había platicado con él y todo, y en un momento en el que estábamos en el cuarto solo con el paciente, me tocó literal decirle por impulso propio, fulano de tal, ya descansa, ya tu cuerpo ya lo entendió, falta que tú lo entiendas, no te preocupes, todo está bien, tu familia ya te atendió, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero pues tienes que entender la condición actual en la que te encuentras. Inmediatamente se empezó a sentir el ambiente muy pesado y frío. No pasó más de una hora, el paciente falleció, después de haber estado más de una semana en esa condición. Que es el mismo proceso que ya a nivel forense trabajan con los cuerpos, ¿no? Porque sé que es otra historia. Es otra historia. Pero por el rictus de dolor o todo que no les permiten ya las personas fallecidas vestirlos o pintarlos o peinarlos, comienzan a hablarles hasta que dicen que el cuerpo logra relajarse. No sé. Esa es una anécdota que me estás platicando, más común entre las personas que no conocen el proceso de la descomposición del cuerpo. Después de fallecer, tenemos como lo platiqué en el capítulo anterior, tenemos una parte donde hay una estasis venosa, se empieza a irse por gravedad a la parte que esté hacia el suelo. Después empieza el rigus mortis, donde nos empezamos a poner duros. Y después de ese rigor que tenemos, empieza a ablandarse. Entonces el cuerpo, en cierto horario o cierto tiempo de haber fallecido, después de estar rígido, se vuelve, pues no laxo, pero con cierta movilidad. Y ya después de eso empieza ya la putrefacción, después del segundo o tercer día, y lo que platicamos, la acumulación de gases y todo lo demás. Bueno, es todo una explicación. Realmente la muerte y el sentido de la muerte
puede ser en estos días pues de fiesta, pero para algunos que toda la vida la están tolerando como ustedes, también nos platicabas en su momento que el convivir, no diario, no sé si diario fallezcan allá en tus entornos, pero el convivir cotidianamente con quienes están muriendo constantemente, y lo viviste en la pandemia, Mucho. es o involucra llevarte a casa todo este asunto y hasta decir, ¿cómo me despego de todo esto? ¿Cómo le Claro, hacen? claro, claro. Es difícil. Algunos somos más susceptibles que otros. Pero sí, a final de cuentas, en un hospital, gracias al trabajo médico que tenemos y a alguna acción divina, no es tan común. Pero sí es un área donde hay mucha energía de ese sentido, sobre todo mucho dolor en el caso de los familiares. Sí te puedes impregnar un poco, aunque te vuelves más rígido, más inmune, lo pudiéramos pensar, sí es algo con lo que aprendes a convivir y de cierta manera algunos batallamos más que otros, pero logramos desechar para no traerlo todo el día, por lo menos con nuestra familia. Bueno, ahí está el sentido de la muerte desde el lado médico. Este día, que es día 2 de noviembre, pues habrá, ay, desde ayer fiesta, algarabía, bailes, comida, así Claro, somos los mexicanos. claro. Le rendimos tributo a los que se fueron y nos burlamos de la muerte en tanto nos llega. Es ¿Sí? correcto, hay que celebrar, hay que disfrutar con responsabilidad y en este caso hay que recordar, hay que celebrar incluso la propia muerte, que esa es la fiesta que estamos haciendo ahora, y no buscarla en otros sentidos. Hay que ser responsables y cuidarnos bastante. Adrián Vera, ¿dónde te encontramos? Mi consultorio está en el 503 Medical Center en la Colonia Petrolera, aquí en Tampico. En Facebook me encuentran como Dr. Adrián Vera Hilton, Hilton con H. En Instagram, TikTok y YouTube como DR Vera Hilton o Médico en Línea, donde subimos estas cápsulas, para que también nos sigan ahí. Adrián, gracias. Un placer.